Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia, Enfermedades Mentales sobrevenidas en prisión. Yo soy Félix Gil y represento en este acto como a las dos asociaciones, a las dos entidades que han colaborado para que se lleve a cabo. Arresola por una parte y también Discret, del cual soy alumno. Quiero agradecer la presencia del director de Discret, Juan, y de Nuria Cabón, la subdirectora, por la colaboración para que se llevase a cabo. Permítanme que les haga una breve reseña de las dos entidades coorganizadoras del acto, dado que no todos ustedes conocen ambas realidades. Por un lado, tenemos al Discret, que es esta casa, Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Está vinculado con la Facultad de Teología de Cataluña, del Ateneu Universitari Sant Pacià. Nació de la transformación del anterior Instituto de Teología de Barcelona en el año 1996. Posteriormente, el Discret empezó abrió la modalidad virtual, hacer estudios virtuales, y actualmente está celebrando el 25 aniversario. Y sí, y hace 25 años, pues este instituto obtuvo la autorización del Vaticano para impartir a distancia estudios teológicos para laicos, para cualquier persona, siendo la primera institución a nivel mundial en iniciar la modalidad virtual de estos estudios. Hoy hay sedes de Discret en Mallorca, Menorca, Andalucía, Valencia, Madrid, Bilbao y otros lugares, así como numerosos estudiantes, compañeros que cursan los estudios desde América, desde Sudamérica mayoritariamente. Los estudios se pueden seguir en catalán, en castellano y muy pronto en euskera y en inglés también. Felicidades por el 25 aniversario. Arresola es la Asociación para la Reinserción Sociolaboral. Arresola se constituyó desde la prisión de Quatre Camins en el año 2019, aunque la idea inicial data del 2012 en la antigua prisión Modelo de Barcelona. El presidente, Paco Pardo, que más o menos creo que es la única persona que conoce todo el mundo, estaba cumpliendo condena en Quatre Camins junto con otro interno de la señora Montserrat Barcelona, aquí está, voluntaria había sido de SEPAP y actualmente de Santa Luisa Marillac, constituyeron legalmente Arresola. Arresola está ayudando a personas privadas. ¿Qué hace Arresola? Pues ayudar a personas privadas de libertad de forma especial cuando entran en las fases ya para recuperar la libertad, fases de permisos, tercer grado, libertad condicional o cuando ya han acabado, simplemente. Y a veces en cosas tan simples para la mayoría de los mortales como la tramitación de cosas que son frecuentes, habituales, renovar un DNI, carnet de conducir, pedir una tarjeta sanitaria. Estas son cosas que a lo mejor a la mayoría de los presentes le pueden resultar vaya cosas. Esto con ir al CAP, con pedirlo por internet, pero claro, alguien que ha estado privado de libertad 6, 7, 8, 10 años o más, ha habido un salto tan grande que le resulta muy laborioso. Entonces hay personas que se les ayuda en esto, no cuesta nada. Es cuestión de pequeños momentos y hacerlo. Abrir una cuenta bancaria, inscribirse en el SOC, el Servicio de Ocupación de Cataluña. Se ayuda en estos temas. También se publica mensualmente una revista digitalmente y entre 400 y 500 ejemplares que se distribuyen por los centros penitenciarios. La revista está teniendo bastante éxito a nivel interior, a nivel de muchos presos que encuentran artículos realmente que les llegan. ¿Quién colabora en la revista? Pues personas como nuestro ponente, el doctor Javier Moreno, abogados, menciono pues al señor Fernando Oriente, que está aquí sentado en primera fila, y otras muchas personas más, o sea, muchas personas. Toda esta labor se lleva a cabo sin ninguna subvención. No estamos todavía con las ayudas públicas, sino funcionando con pequeñas cuotas de reclusos, de personas en tercer grado, de libertad condicional y la colaboración impagable pues, de las personas como nuestro ponente, abogados como Fernando y otras personas. Y solo una última reseña de Arresola, pues lleva a cabo una formación, se ha llevado a cabo formación de voluntarios
y conferencias como esta. De momento solo pues es lo que está haciendo, que creo que no es una labor, para no tener nada en ningún medio, no es escasa. Concluyo, no es el objetivo de este acto, ya lo sé, venimos a hacer una gran conferencia, pero les invito a coger uno de estos folletos y, si tienen sensibilidad al respecto, pues modestamente pueden ayudar a la asociación en forma de donación por el que se indica. Bien, sin más dilación doy paso a nuestro ponente, doctor Francisco Javier Moreno Oliver. Nació en Barcelona y de su extensísimo currículum cabría destacar de manera sintetizada que es doctor en Psicología cum laude y máster en Psicopatología Infanto-Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista, educador social y pedagogo, especialista en Pedagogía Terapéutica y Pedagogía Social, entre otras muchas especialidades. Su labor profesional se inició en el ámbito del tratamiento penitenciario en la cárcel de mujeres de Barcelona. Fue director docente del Centro Penitenciario Quatre Camins y director del Centro Penitenciario Brians I. El primer director fue él. Posteriormente fue director del Centro Penitenciario de Justicia Juvenil Josep Pedragosa. Bien, la exposición tendrá una duración aproximada de unos 60 minutos, más o menos, ¿no? Una horita, o menos. Y posteriormente se abrirá un turno de preguntas para quien esté interesado. Bien, con ustedes, doctor Francisco Javier Moreno. Molt bé, bueno, moltes gràcies, Félix. Jo a vegades quan em presenta no sé si agafa el currículum d'un altre, una quantitat de coses. A veure, en primer lloc, vull donar gràcies a l'ISCREP per haver-me convidat, també a Rajol, evidentment, i a tots vosaltres per haver vingut aquí. Estic molt content perquè veig molts amics i companys que esteu aquí i per mi això és una alegria. Bé, aleshores faria una prèvia. La prèvia concretament és que heu de tenir en compte que posaré algunes imatges que igual pel seu contingut poden ferir sensibilitats. Jo aviso perquè és important que això no se sàpiga. I bé, l'organització m'ha demanat que faci l'exposició en castellà perquè tenim gent que ha vingut de fora i, bueno, començarem. Inicialment, iniciaré la xerrada fent una mica d'estadística, més que res per situar-se, que és el que tenim ara, concretamente tenemos en Cataluña y en España en cuanto a población reclusa. Con lo que hace la población reclusa en España en 2025, que son los últimos datos de los que disponemos, como pueden ver, tenemos del orden de 60.000 y pico de reclusos en las diferentes prisiones de todo el Estado. Hay que tener muy presente que las estadísticas en prisiones no son estáticas, es decir, entra y sale gente, lo cual yo ahora os digo que estamos a 60.556 o 96 y resulta que igual eso ya no es y que ha subido o ha bajado, como la bolsa. Pero bueno, que entran y salen y por tanto todas las cifras estadísticas que pueda dar son aproximadas. Por otro lado, pueden ver que mayoritariamente son hombres los que entran en prisión. Si ven la gráfica de abajo, el índice de mujeres reclusas es muy menor, es del 7% versus a un 93% de población masculina. Por lo que hace la población reclusa en Cataluña, donde estamos ahora, concretamente estamos cerca de los 8.000 reclusos internos entre hombres y mujeres. Y bueno, aquí tienen ustedes una gráfica de las edades predominantes, es decir, a medida que aumenta la edad, por un lado, la edad, digamos, media de la vida, sobre los 40 años es cuando tenemos más población y luego va disminuyendo. De todas formas ya hablaremos de este tema, sobre todo el último eslabón, que son las personas mayores que aún o en este momento están en prisiones con edades muy avanzadas.
¿Quién tiene competencias actualmente en materia de instituciones penitenciarias? Pues por un lado está el Estado, con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Por otro lado, Cataluña, el Departamento de Justicia de Cataluña, que tiene las competencias desde el año 83, y últimamente la Administración Penitenciaria de Euskadi desde el año 2021. Estas son las tres, digamos, los tres gobiernos que tienen competencias en materia de prisiones. Por tanto, Cataluña y Euskadi tendrían el monográfico, lo cual quiere decir, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque luego cuando hablemos de problemas de salud mental, la competencia y el tratamiento y la intervención con la población que padece trastornos mentales, en el caso de Cataluña la lleva Cataluña, en el caso de Euskadi la lleva Euskadi, y el resto de prisiones están a cargo del gobierno central. Bueno, ahora quizá toca hablar de los factores riesgos que afectan a la salud mental al entrar en prisión. Para ello, me gusta siempre utilizar el tema de la pirámide de Maslow, porque lo que sí está demostrado, y diferentes estudios lo avalan, es que cuando una persona entra en prisión se desmorona toda la pirámide. Es decir, usted, claro, la pirámide de Maslow, supongo que todo el mundo la conoce, es muy conocida en general. Esa pirámide lo que presenta son las necesidades que todo individuo tiene. Hay unas primeras necesidades fisiológicas. Cuando el individuo tiene las necesidades fisiológicas cubiertas, aspira a una segunda necesidad, que es la seguridad. Cuando ya tiene la seguridad cubierta, aspira a la afiliación, amigos, relaciones sociales, capital social. Luego ya aspira al reconocimiento social y finalmente a la autorrealización. Bien, pues esa pirámide, en el momento que el individuo entra en prisión, una persona entra en prisión, se desmorona todo y solo se le conserva la de abajo, la parte fisiológica. Luego ya irá recuperando, pero de momento este es el fenómeno que se sabe, excepto no es al 100%, porque sí que tenemos algunos colectivos que no les pasa esto concretamente, por ejemplo, sobre todo los colectivos de grupos terroristas. Los grupos terroristas normalmente tienen más una mentalidad de que son soldados, de que son personas que, bueno, pues si los ponen en prisión ellos siguen luchando ahí dentro, y estos colectivos no, se ha visto en diferentes estudios, que no obedecen al desmoronamiento de esta pirámide. Pero el resto, normalmente, la tendencia es que se queden en la parte de abajo. De momento solo tienen cubierta la parte fisiológica, porque evidentemente en los centros penitenciarios hay la alimentación, la atención sanitaria, etcétera, etcétera, pero ya el tema de seguridad ya empieza a debilitarse. No está tan claro cuando uno está en prisión que tenga seguridad al 100%. Y ya luego el tema de filiación, empiezan las primeras relaciones, pero todos los amigos que tenía en la calle muy probablemente los pierdan, y si no los pierden, lo que sucede es que se van desvinculando. Una cosa curiosa es que cuando alguien entra en prisión, al principio amigos, familia, primos, no sé qué, van a verlo, y luego ya, a medida que va pasando el tiempo, ya aquellos que iban a verlos ya no van, y al final quedan con vínculos muy pequeños de normalmente madres, padres, algún hermano, y a veces ni eso. Por tanto, estaríamos hablando de que los vínculos de capital social y relacionales y afectivos que tenía en la calle se pierden. Y evidentemente el reconocimiento y la autorrealización, eso ya se ha contraído totalmente. Luego hay otro factor de riesgo, no solo la parte de la pirámide de Maslow con todas las consecuencias que acabo de explicar, sino hay un proceso de adaptación. Cuando uno entra en una prisión, se encuentra en una institución cerrada y tiene que saberse mover en ella. Entonces, primero, por ejemplo, la acomodación en el entorno penitenciario. Se tiene que aprender cómo funciona, los horarios, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. A veces esas normas de qué puedo hacer y no puedo hacer no tanto son institucionales. El colectivo que está dentro de la prisión, los internos, también marcan unas normas y unas leyes. Entonces, se tiene que conocer bien,
tiene que funcionar bien, no solo con las normas institucionales, sino con las propias que no están escritas, que marca la población penitenciaria. Por tanto, imagínense un momento piensen o intenten visualizar lo que sería entrar en prisión. O sea, tú entras en un lugar donde no conoces a nadie, donde evidentemente los perfiles que hay allí son los perfiles, pues bueno, hay de todo, evidentemente, pero muchos de ellos pues, han cometido delitos violentos o gente, bueno, con patologías mentales, etcétera, etcétera, y hay que sobrevivir ahí y hay que saberse mover, a lo cual, bueno, esto tiene un proceso de aprendizaje y de adaptación. Y evidentemente detrás de este proceso de adaptación y de aprendizaje hay un estado emocional latente, porque la ansiedad, el estrés están presentes ahí. Luego hay una ausencia de control sobre la propia vida. Tú ya no decides, cuando entras en prisión deciden otros por ti. Y vuelvo otra vez a los dos grupos. Decide la institución penitenciaria que te dice a qué hora te levantas, a qué hora vas a dormir, a qué hora vas a comer, a qué hora vas a cenar, a qué hora te vas a duchar, por dónde vas a entrar, por dónde no vas a ir, todo está normativizado, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero es que también el propio colectivo de internos también marca, te dice, mira, tú aquí no, en el patio tú no puedes entrar, o tú me vas a hacer la cama, o bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera también pues que el control sobre tu vida que podían tener en el medio externo, ese control también se desmorona. Luego, el estado permanente de ansiedad. La ansiedad, no, a ver, cuando hablamos de ansiedad, muchos de vosotros sabéis que la ansiedad es sana, ¿no? Porque la ansiedad parece que es algo patológico. El distrés es patológico. La ansiedad es necesaria, pues si no, no haríamos nada. Si no tuviéramos la ansiedad, no nos levantaríamos por la mañana, no iríamos a trabajar, no vendríamos aquí, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esta ansiedad genera un malestar, ya estamos en una situación de distrés, estamos en una situación ya que podríamos decir pseudoclínica o clínica a veces, o ya de trastorno de ansiedad, que puede ser trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, etcétera. Por tanto, la ansiedad está garantizada cuando estás en el medio penitenciario y, por tanto, evidentemente, un elemento vinculante que es el estrés. Bueno, luego la ausencia de expectativas de futuro. Si no entras en prisión y tienes 15 años por delante, o 10 o 20, pues pensar en el futuro es, pues estás en el medio penitenciario, estás encerrado, no puedes salir y bueno, el máximo futuro en el que se puede pensar es expectativas de futuro, es a ver si consigo un tercer grado o consigo los permisos para salir, pero que esto no es tan fácil, eso hay que cumplir una condena, se necesitan informes favorables del equipo de tratamiento, que el juez de vigilancia te lo conceda, o sea que esto no es tan fácil, por tanto, por mucho la expectativa es esa, no mucho más. Luego, como he comentado antes, la pérdida de vínculos, es decir, es que se van perdiendo todos los vínculos, es que te quedas solo. Y no solo te quedas solo cuando entras en prisión, sino muchas veces, aun teniendo familia y amigos, te quedas solo cuando sales. Porque, bueno, hay gente que no quiere. Muchas veces la familia está muy disgustada y de alguna forma dicen, bueno, yo hago cruz y raya, yo no quiero saber nada de este hijo, de este hermano, porque bueno, nos ha avergonzado, por todas estas cosas del tema social, o bien lo mismo sucede con los amigos y con los trabajos. Ya quedas como marcado para entrar en prisión y mucha gente no quiere tener relación de ningún tipo con personas que han estado en el medio penitenciario. Por otro lado, se altera la parte afectiva, muy importante. La parte afectiva es clave en el proyecto de vida de una persona, es clave en el bienestar emocional. Pero este proyecto de vida, la parte afectiva se pierde porque pues, has perdido pues, lo que estaba diciendo, tu hermano ya no quiere saber nada de ti, a lo mejor tus padres han hecho cruz y raya y no quieren saber nada de ti, tus amigos tampoco, sí que te quedan los colegas dentro de la prisión, pero bueno, todo esto es relativo también a la parte afectiva. Se puede conseguir vínculos afectivos en la prisión, pero bueno, es relativo. Y por tanto, bueno, la afectividad se desmorona y te quedas también pues, ahí un poco, bueno, sin esa parte de que alguien te quiera o tú puedas querer a alguien.
Y finalmente, evidentemente, la parte sexual. Es cierto que el diseño es íntimo y que en las prisiones se pueden tener vínculos de relación sexual, pero también, evidentemente, no cuando tú deseas o quieres, sino cuando la institución te lo autoriza y te permite tenerlas. Entonces, también va marcado incluso en este ámbito. Claro, todo ese proceso de adaptación que acabo de explicar, imagínense si estuvieran ustedes en este sitio, cómo se encontrarían a nivel emocional y a nivel de salud mental. Pues es que es muy difícil mantener un equilibrio emocional estable. Bueno, ahora sí que ya empezaremos a hablar un poco de los trastornos y de las patologías que aparecen en prisión a nivel de salud mental. Sí que quiero aclarar dos cosas previamente. La primera es que no toda la conducta delictiva son trastornos mentales, o sea, el que delinque no siempre tiene un problema mental, o sea, la parte volitiva y la parte cognitiva bien conservada, si delinquen saben lo que hacen y lo quieren hacer. Ese es el gran qué de los juzgados. Cuando a veces yo durante un tiempo estuve de perito judicial a nivel de salud mental, y lo primero, cuando intentabas argumentar, lo primero que te decía el juez: oiga, ¿esta persona sabía lo que hacía? Sí. ¿Lo quería hacer? Sí. Pues no me cuente más, te quedabas. Ya, porque claro, la parte cognitiva y cognitiva estaban conservadas y, por tanto, la conducta no se podía, de alguna forma, justificar. Yo, personalmente, tendría mi reticencia sobre esa forma de verlo, pero en verdad es así. Y luego también algunos trastornos, sí que es cierto, algunos trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de cometer delitos. Eso sí, es decir, existen patologías concretas, trastornos antisocial, de la personalidad antisocial, en el caso de los tríopes, que es subclínico, el tríope no es un trastorno clínico, es subclínico. Y bueno, el trastorno de control de impulsos, existe todo un conjunto de patologías que sí inducen al delito. Por ejemplo, yo luego les hablaré de la trisomía XY, que luego hablaré de esto, pero que induce a este tipo de conducta. Bueno, actualmente en la población general se calcula, y vuelvo otra vez a decir que las estadísticas son orientativas, porque eso sube y baja según el momento. Actualmente se calcula que hay sobre un 15 o un 20% de la población general que está afecta de problemática de salud mental, de trastornos mentales. Pero en el caso de la población reclusa se conoce que este porcentaje ya aumenta entre un 40 y un 60%. Entonces, viendo esta comparativa entre la población externa y la población interna en prisión, ya podemos ver que el entorno de prisiones genera es un factor de riesgo para iniciar o padecer un problema emocional o un trastorno mental. Es cierto que quizá muchos, los que ingresan en prisiones, ya lo traen de la calle. O sea, no todos los que entran en prisiones hacen un trastorno mental, ni mucho menos. Ya estoy hablando de que había un 40%, podríamos decir un 50% que no padecen ningún tipo de alteración en salud mental dentro de prisiones. Unos ya lo traen de la calle y otros lo desarrollan dentro. Pero ya vemos que el porcentaje dentro de la prisión es importante. Y luego, también otra cosa, quien entra con un problema de salud mental o quien lo desarrolla dentro de la prisión, luego viene la parte complicada, que es el tratamiento y la reversión, es decir, la cura, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Por tanto, ese es el porcentaje que actualmente tenemos más o menos. Esto es un estudio que hizo Preca, muy interesante, y para que ya nos vayamos orientando de que sí, como decía el título de la conferencia, sí que entrar en prisión muchas veces provoca el hecho de que se produzcan problemas de salud mental. Si hacemos un estudio
estudio comparado, como el que aparece ahora en esta tabla, vemos que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en el ámbito externo, cogemos datos de la Seguridad Social, están en el orden del 18% aproximadamente. Insisto que todas esas estadísticas son aproximadas, porque no se pueden hacer precisas. No se pueden hacer precisas porque hoy hay pacientes o personas que están bien, mañana pueden desarrollar una patología mental o un trastorno emocional. Y por tanto, estas cosas varían. En cambio, en presiones se calcula que si comparamos población externa con el tema de ansiedad y interna de presiones, el 40% aproximadamente padece este tipo de alteraciones emocionales. Por ejemplo, los trastornos de personalidad serían un 12% aproximadamente dentro del medio penitenciario, en cambio, en el entorno externo estaríamos en un porcentaje de 1,5%. El tema de presión, vemos que bueno, pues, se igualan bastante, quiere decir que tanto en el medio interno como externo. El tema de la esquizofrenia, dentro de prisiones sí que aparecen brotes psicóticos, en cambio en el entorno externo esto estaría en un porcentaje de 0,5 aproximadamente. Y luego el tema del retraso mental, sí que encontramos que evidentemente es otro tema que trataría. Hay personas que debido a su deficiencia cognitiva los puede conllevar actuar de forma delictiva o, una cosa muy curiosa, que los induzcan. Es decir, a veces cogen personas y los inducen a cometer el delito y ellos, pues como su capacidad cognitiva no les permite mucho analizar la realidad, pues lo hacen y lo acaban en prisión. Bueno, y ya ven que el porcentaje es un 2, muy alto, no es muy alto, pero a nivel externo no llega a un 0,1. Cuando alguien entra en prisión o bien desarrolla el trastorno dentro de la prisión, se hace una clasificación en función de estas dos variables. Trastornos mentales severos, ahora explicaré qué son, y trastornos mentales no severos. Y esto es muy importante, porque en función de que se les clasificó en una o en otra categoría, irán a parar a un sitio u otro. Entonces, cuando hablamos de trastornos mentales severos, básicamente nos encontraríamos con dos trastornos más habituales, que son los del neurodesarrollo, personas que hacen demencias, personas que quedan afectadas y pierden las capacidades que somos muchas veces que afecta incluso a capacidades neurológicas y de capacidades de tipo cognitivo, etcétera, la memoria y tal. Y luego encontramos otro colectivo que es todo el tema psicótico. Cuando aparecen cualquiera de estos dos trastornos o otros que están considerados como mentalmente severos, pero vamos, básicamente son estos dos, bueno, esto es un abanico, dentro de los trastornos de neurodesarrollo hay un gran abanico y dentro de los trastornos de la esquizofrenia o procesos psicóticos hay un abanico, esquizotipias, etc. Entonces, en estos casos, instituciones penitenciarias y los propios juzgados de vigilancia o ya cuando se realiza el juicio, el juez, a través de los peritos, interpreta que estamos ante una persona que tiene una patología de esta categoría, lo que más se valora es, primero, si hay síntomas graves, en segundo lugar, el impacto funcional, es decir, si esa persona es capaz de comunicar, es capaz de interaccionar socialmente, si es capaz de tener autocuidado, si esa persona necesita una supervisión y una ayuda permanente, si esa persona depende totalmente o parcialmente de terceros. Si se da esta situación, entonces no ingresan en prisión, atendiendo al artículo 60, o al menos esa es la teoría,
Lo digo porque yo a veces me he encontrado en prisiones casos que dices, ostras, ¿y este interno qué hace aquí? Pero bueno. Y entonces se les ingresa en psiquiátricos penitenciarios. Aquí Cataluña tiene un psiquiátrico penitenciario, una unidad de psiquiatría. También las tenemos dentro de las prisiones. Aquí tengo un amigo, un colega, al que le tengo mucho aprecio, que está trabajando precisamente en una unidad de estas, el doctor Garriga. Y si no, ya digo, son psiquiátricos, en España hay dos, uno en Alicante, otro en Sevilla, y luego ya, como he dicho, Cataluña tiene sus unidades y País Vasco sus unidades. Entonces, estos no están en régimen ordinario, se les envía a un centro penitenciario de psiquiatría y allí pues reciben los cuidados y las atenciones necesarias. Pero son este perfil, de cuando estamos hablando de internos con trastornos severos. Luego vienen los trastornos mentales no severos. De estos hay, podríamos hacer una lista. O sea, trastornos del estado del ánimo, de ansiedad, obsesivos compulsivos, asociados al estrés, parafílicos, consumo de drogas, etc. Es un abanico. Bueno, aquí tienen una pequeña lista, los más. He puesto los más habituales, pero podríamos coger el DSM-5-TR ahora y yo creo que nos saldría, podemos ir escogiendo. En este caso, cuando aparece este tipo de trastorno mental, ni los jueces ni instituciones penitenciarias consideran que tengan que ir ingresados en un centro de salud mental. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, si consideran que los síntomas son leves o moderados, que conservan funcionalidad, son capaces de actuar correctamente, bueno, de moverse con cierta autonomía dentro del medio penitenciario. Bueno, esto habría que verlo. Hay bajo riesgo de conductas autolesivas graves. Insisto que esto le pongo un interrogante, luego lo verán. Bueno, que se considera que no tiene los requisitos específicos para estar en un centro de salud mental. Por tanto, ¿dónde los mandan? Bueno, pues los mandan en un régimen ordinario a un centro penitenciario y los mezclan con los que no tienen ningún tipo de alteración o trastorno mental y todos conviven ahí. Aquí tienen la prisión de Brians 1. Yo fui director de esta prisión y ahora, la semana que viene, Santo Padre irá a visitarla, por cierto. Entonces, bueno, pues en este caso, si se imaginan estos módulos, que cada módulo suele tener entre 300, 400, depende, de 400 personas dentro de cada módulo, pues ahí encontraríamos gente que no tiene patología mental y gente que sí tiene patología mental. Y unos que están más graves y estarían en el hospital de la prisión. ¿Es así, David? Muy bien. Bueno. ¿Qué hay que decir de todo esto? Bueno, pues que antes ya he comentado el porcentaje de internos. Hablábamos que casi un 50% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno mental, pero si miramos las cifras de la población penitenciaria que está en tratamiento, vemos que actualmente es un 25 o 26%, lo cual nos queda un porcentaje casi, no el doble, pero casi del doble, que están allí y no reciben ningún tipo de intervención. Tema, para mí, como especialista en el ámbito de la salud mental, para mí muy preocupante. Bueno, ¿qué indicadores del desequilibrio mental encontramos en prisiones que se pueden observar? Porque una cosa es saber detectar síntomas, signos, poder hacer un diagnóstico nosológico o pruebas diagnósticas y decir, mire, esta persona tiene tal trastorno. Sí, todo esto está bien, pero luego hay unas conductas que también son indicadores clarísimos de que esa persona no está en las condiciones de equilibrio mental. Por ejemplo, tenemos, bueno, ya los he puesto aquí, pero ahora veremos el tema de autolesión.
autolesiones y suicidios. Las personas se autolesionan y se quieren suicidar o se suicidan, no podemos decir que tienen salud mental. El consumo de drogas, muchas personas que entran en prisión no consumían, acaban consumiendo dentro. Luego explicaré cómo entra la droga, porque la gente, a veces hace hipótesis un poco desviadas de cómo entra la droga en prisión. Las conductas violentas y los quebrantamientos de condena cuando uno ya no puede más y se fuga, sea en un permiso o haciendo un control y saliendo a la calle por la muerte. Bueno, aquí por ejemplo, el tema de autolesiones y suicidios, aquí tenemos un interno que se cosió la boca. Por esto es muy habitual, cuando muchos internos dicen que me voy a poner en huelga de alimento y líquidos. Y bueno, se cose la boca, evidentemente esto no lo hacen con una sutura estéril ni una aguja de suturar, no, esto cogen una aguja de coser y hilo de coser y sin anestesia ni nada, y si no se lo hacen ellos, otros se lo cosen. Bueno, pónganse por un momento en la piel de esta persona que tenemos aquí, con la boca cosida. Bien, esto es lo que yo antes les decía, que son indicadores de que la salud mental en prisiones, y aquí no estamos ni viendo ni signos, ni síntomas, ni percentiles, ni vamos a ver dónde están en el DSM-5. Concretamente, y vuelvo a decir, y lo repito, que las estadísticas suben y bajan en prisiones. Se calcula aquí en Cataluña que la prevalencia es un 16% de la población en temas de autolesiones, las leves y luego las graves. Estos son valores absolutos, creo que del año, es que no lo veo muy bien aquí, el 24, porque, a ver, no es fácil encontrar estadísticas en este tema, salen de vez en cuando, pero no es fácil. No es un tema que tampoco interesa mucho que se divulgue. Entonces, estaríamos hablando de esto de 28 casos graves, pero cuando hablamos de autolesiones graves, son graves, ahora verán. Y las leves, pues bueno, son los típicos chines, me he tragado muelle, bueno, cosas de estas que son más. Aquí, por ejemplo, uno de las autolesiones muy habituales son ingestión de objetos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en las radiografías, como hay los muelles del sumier de la cama. Parece mentira, pero están ahí. Y bueno, pues se las tragan con pan mojado, se lo ponen en la boca y al final se tragan muelles enormes. Entonces se te lleva la mano y dices, no se ha podido tragar esto, pues se lo tragan. Y bueno, otros elementos metálicos, fíjense en la parte de la pelvis, pues también hay alambre que está, digamos, achafado, ¿no? Pues estos son algunas de las autolesiones. A ver, vuelvo a repetir, para que una persona coja y se trague los muelles de estos, o se coja un alambre y se lo trague, no podemos hablar de salud mental. No podemos hablar de que son personas que están saludables a nivel mental. Aquí tienen otro tipo de autolesiones, los famosos en argot penitenciario chines. El de la izquierda, que verán que es más largo, sí que tiene una intención ya suicida. Eso lo llaman chinarse para arriba. Chinarse para arriba, ¿pero por qué? Porque aquí tenemos dos arterias importantes, la cubital y la radial. Si yo corto así y cojo, bueno, ya lo intentan, cojo una arteria de estas y la sección de arriba abajo, las posibilidades de que podamos taponar y que llegue a la enfermería, que puedan suturar, eso va a ser como que nada. Y entonces ahí tienen garantizada pues, el suicidio de la muerte. Y luego están las otras, que son transversales. De esto hicimos un estudio muy interesante con el doctor Rafael Battestini y fue muy interesante ese trabajo. Son comunicativas. Ellos saben que este tipo de corte, como mucho, lo que hacen es cortar una vena, pero no son letales, ¿no? Entonces, fíjense esa persona que tenemos aquí, la cantidad de chines que tiene en el brazo.
Esto es comunicativo, es decir, yo estoy en la celda, no puedo más, pico el timbre, llamo al funcionario, que venga, vete a dormir, que te vayas a dormir, que no molestes, que no sé qué, así, pues pum, me corto. Entonces, que me he chinado. Evidentemente, cuando yo comunico que me he chinado, vienen. ¿Y qué estoy consiguiendo con este corte transversal? Pues que una petición que yo estaba haciendo, bueno, pues vienen y me atienden, porque vienen a ver qué ha pasado, porque claro, si no hicieran caso y luego se desangrara, sería muy grave. Que me sacan de la celda, me llevan al hospital del centro penitenciario, o si es muy grave, a un hospital mayor fuera. Entonces el médico me sutura, bueno, serán todos conjuntos de variables que curiosamente para ellos es un tema ansiolítico, es decir, les baja la ansiedad porque ha salido de estación de emergencia y que el coste-beneficio, chinarse les sale beneficioso en cuanto a nivel emocional, en este caso de las transversales. Bueno, pues vuelvo a repetir, pónganse en el sitio de estas personas y díganme si esto es salud mental. Luego, bueno, también otro tipo de tentativa de suicidio es seccionarse la carótida, y una cosa que yo he visto muchas veces es eventrarse, es decir, un corte por debajo del ombligo y sale fuera todo el intestino, con un riesgo muy grave, porque si calculan bien, bueno, las consecuencias de una eventración es relativa. Ahora, si calculan mal a la hora de cortar y se cortan un intestino, aquí la cosa se pone muy complicada. Bueno, pues no dejan de ser más indicadores que no son, evidentemente, no es la tendencia mayoritaria, todo lo que estoy explicando, pero tampoco es algo singular, sino que la frecuencia, ya he visto un poco antes la estadística, es importante. Y, pues nada, todos estos indicadores para mí, creo, y para ustedes igual, que no dejan de ser indicadores que reflejan la salud mental dentro de los centros penitenciarios. Bueno, en cuanto a suicidios, aquí en Cataluña, aquí tienen una estadística, el 24 es la última estadística que he podido encontrar, pero ya digo que son datos que no se hacen muy públicos. Hubo, bueno, ya ven las anuales, del orden de entre 10, 11, 15, varían el número de suicidios, pues bueno, es importante tener en cuenta la N, es decir, el número de internos que tenemos dentro de la prisión, y la tentativa de suicidio 135, porque a veces hay intentos de ahorcarse y tal, pero no llegan a conseguir lo que buscan y da tiempo a poderlos salvar y bueno, poderlos disuadir de ese suicidio. La ideación suicida en prisiones es del orden del 60%. Lo digo porque cuando uno ya se quiere suicidar, no sé cómo ven ustedes, es porque ya te da igual todo. Cuando uno se quiere suicidar es porque ya no se le hace, no puede soportar la situación en la que está viviendo, no puede soportar el ambiente penitenciario y ya prefiere pues, terminar con el sufrimiento y ya está. Luego viene un tema importante en prisiones, que es el consumo de drogas. El consumo de drogas no es más que una anestesia, es decir, cuando yo sufro y estoy mal, una forma, o todo lo que hemos puesto anteriormente, autolesiones, suicidio, etc., o me administro un tipo de anestésico, entre comillas, ¿no? Claro, que me ayude a encontrarme mejor. Yo he visto barbaridades, desde internos que, esto no sería una buena tendencia, pero que va en la línea de ponerse al sol todo el tiempo que puedan para coger mi insolación y perder, bueno, porque claro, evidentemente, o bien consumir droga, porque en las prisiones, evidentemente, dentro entra droga.
no como muchas personas se piensa. Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede entrar la droga. Por ejemplo, esto es lo que en un caso, como pueden ver en la radiografía, las jeringas y todo, roinoles, chocolate, en fin. Todo esto estaba empaquetado y dentro de la vagina y dentro de una interna. Y esta es una de las vías de entrada. Otra vía de entrada, en la misma línea, en hombres, es en el recto. O sea, esto, como pueden ver, esto es preservativo, pues con los huevos llenos de droga, se colocan dentro del preservativo y en el ano. Una anécdota que no es divertida, pero es curiosa. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Brians, me llama el jefe de servicios y me dice: Javier, baja a ingresos. Digo, ¿qué pasa? Dice, baja a ingresos. Y no sé, ostras, para que me llamen y baja a ingresos, que allí tiene que haber algo gordo. Bajé a ingresos porque cuando hay sospecha a veces de que van eso se llama ir en petal, lenguaje penitenciario, ir en petal. Bajo ingresos y me encuentro a un interno que no lo conocido, bueno, que era conocido, que teníamos. Y le habían hecho hacer flexiones y le salió del ano una lata de Coca-Cola, llena de droga. Me acuerdo perfectamente, además se llamaba Antonio, y le digo, pero Antonio, digo, ¿es tú? Y me dice, ay, don Javier, trabajándolo, digo, o sea, en el sentido de que, bueno, pues se llegan a estas barbaridades, porque además muchas veces hay internos que entran droga dentro porque se lo encargan, es decir, porque alguien que los somete o los amenazan, dices, ahora cuando salgas de permiso te traes esto, vas a tal sitio y ya te darán, y todos los tienen, bueno, y pobre de ellos que cuando entren en prisión no traigan esa droga, porque como no la traigan, bueno, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Bueno, yo no sé qué imagen le estoy dando, pero bueno, esto es, cuando hablamos de salud mental, empieza a fallar un poco, ¿no? El equilibrio emocional, la salud mental dentro de una prisión cuando se dan todas estas casuísticas. Y ya ven que hemos ido tocando casuísticas muy variadas. En cuanto al tema de sobredosis, también muchas veces se producen sobredosis. También hay que tener en cuenta que cuando entra droga en prisión, esa droga la van cortando con lo que sea con yeso de la pared, sea con harina que han pillado en la cocina, sea con lo que sea. Bueno, la van cortando y a veces la sustancia que colocan para cortar, si el otro se le inyecta en la vena, pues bueno, hay reacciones alérgicas, hacen shocks anafilácticos, bueno, hay un montón de problemas. Y luego las dosis, porque claro, ¿cuál es el gran problema de la sobredosis? ¿La sobredosis es buscada? No siempre, en algunos casos sí. En algunos casos yo me quiero suicidar, me pego un chute, volvemos a perdonar las personas, pero que voy utilizando el lenguaje penitenciario, un chute es bueno, que se inyecta droga, ¿no? Quien se quiere suicidar ya sabe que si se pone no sé qué dosis de no sé qué droga, pues hacer un paro cardíaco. Otros no buscan la sobredosis. Lo que pasa es que, como se corta la droga, no saben qué concentración de droga hay. Entonces se creen que con medio gramo, que toda la vida se han puesto medio gramo, ese medio gramo es lo que les da, bueno, pues les ayuda a estar colgados. Pero si resulta que este medio gramo siempre lo han dado cortado y esta vez, por lo que sea, le entra más puro, hacen una sobredosis. Entonces, muchas veces fallecen y si no, suerte de las enfermerías y de los médicos que, bueno, ya tienen antídotos para solucionarlo. Y bueno, aquí tienen ustedes un poco el número de casuística en cuanto al tema de sobredosis. Y bueno, la foto lo que hacen es, también le he puesto porque estas jeringuillas se alquilan. O sea, no siempre uno cuando se da un pico va a hacer una jeringuilla estéril y buenas funciones. Tengo una jeringuilla que me he picado y si tú la quieres, me pagas. Yo te dejo la jeringuilla y toda esta jeringuilla, imagínense esa aguja que ha pasado por 20, que a lo mejor, y además dice de SIDA, hepatitis B y otro tipo de patologías, en prisiones es alto, pues evidentemente muy probablemente pueda
generar un contagio, pero es igual. Yo lo importante ahora, necesito colocarme, necesito meterme algo, y perdonar la expresión, también de meterme, y entonces, bueno, esas jeringuillas que sepan que se alquilan hasta el punto de que yo aquí no veo ninguna, que suelen atar como un hilo de coser el émbolo de la parte de abajo, porque de tanto usarla se les queda el émbolo, se les desprende. Entonces, cuando tiran para atrás, tiran del hilo y se va todo para atrás. Imagínense la caña que dan a estas jeringuillas. Bien, el consumo de drogas se calcula, sean drogas de un tipo o drogas de otra, porque yo esto de drogas fuertes y drogas no es droga para mí, y tanto legales como ilegales, porque también dentro de prisiones hay mucha psicofarmacología, es decir, muchos psicotropos que entran y, bueno, y se negocia con ellos, roinoles, los antiguos roinoles, yo me acuerdo que corrían como el agua, y benzodiazepinas, cuando no son benzodiazepinas son antipsicóticos, y entonces eso más las que ya sabemos, heroína, la cocaína, normalmente LSD, algunas cosas, tripis, cosas, entra de todo. Entonces, en función, la heroína fue criminal, porque la heroína lo que tiene es que con muy poca cantidad se consigue un efecto importante. Entonces era fácil de esconder y fácil de entrar, y al mismo tiempo barata, bueno, barata, mucho más barata que el resto de drogas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto. Ahora están entrando otro tipo de drogas, pero bueno, básicamente son las que les funcionan. Bueno, la conducta violenta. Cuando una persona muestra conducta violenta, evidentemente no podemos decir que está emocionalmente bien. O sea, esto está claro. Aquí tienen una foto de cuando se hacen cacheos. Cacheos significa registros en las celdas, pues lo que se va encontrando, ¿no? De pinchos hechos por lo que se puede imaginar. En los talleres, encontrar ahí una varilla o una varilla arrancada de una silla o un cuchillo que desaparece del comedor, etcétera, etcétera, con tenedores, bueno, los cepillos de dientes. Los cepillos de dientes son muy utilizados, es decir, para hacer pinchos. Es decir, cuando uno tiene un cepillo de dientes, le cortan el cabezal, lo calientan, hacen una punta y con esto pues bien. Entonces, aquí hay un poco una pequeña estadística también de las protestas violentas que a veces se dan, los famosos motines o pseudomotines que a veces se dan dentro de la prisión, y bueno, pues alteraciones del orden, el hecho de pegar fuego a las instalaciones, a los colchones de las habitaciones, a la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen un pincho. Esto es una técnica para hacer un incendio retardado. Ponen las cerillas y un cigarro. Entonces encienden el cigarro, lo dejan en un lugar que se va a pegar el fuego y se van. El cigarro se va gastando y cuando llega a las cerillas, se enciende entre las cerillas y provoca el incendio. Y esto de aquí, si no recuerdo mal, ahora, esto que tigre, Paco, ¿cómo le llamaban a esto? No, tigre no. Tony, ¿dónde está Tony? Tony sabe mucho. ¿Cómo le llaman a esto de la lata? Un diablo. Un diablo. Eso. Eso es una lata que, ya ven cómo está cortada. Evidentemente, el sordón es para que no se le escape de la muñeca. Imagínense que la cara con esto es muy bien. Claro, ellos tienen que, con lo que tienen, buscarse la vida y encontrar. Bueno, el clima de convivencia, el clima ya también dice algo. En un clima es de normalidad, no se da ninguna de todo lo que aquí está expuesto. Estas son estadísticas también del penitenciario. Agresiones entre internos, pues en un año se dan cerca de 2.000 agresiones, no 1.000, 1.700, es igual, aproximadamente. Agresiones a funcionarios, tentativas de agresión al funcionario, etc. Y bueno, aquí abajo, en la gráfica redonda, lo que pueden ver es actualmente de las agresiones, el origen
Bueno, aquí he puesto algunos factores de riesgo de tipo biológico que se encuentran con cierta facilidad cuando se hacen estudios académicos en prisión, se hacen muchos trabajos de investigación. Lo que se encuentra es la trisomía XY muy habitual. Esa trisomía lo que hace es que tiene una prevalencia pequeña, el 1% en la población general, pero es una trisomía que a nivel de fenotipo no se distingue. Y si hay que distinguirlo en algo, suelen ser personas como muy triangulares, es decir, lo que diríamos está cuadrado, ¿no? O sea que mucha espalda, fino de aquí abajo, la cara también suele estar más ancha arriba y más. Pero claro, esto mucha gente en la calle que tiene esta estructura corporal y no son personas que tengan ninguna trisomía. Pero aparte de esto, a nivel de fenotipo no se distingue. Pero sí que es cierto que ese tipo de trisomía que tiene un cromosoma más masculino son personas extremadamente violentas, muy violentas, mucho. Entonces, lógicamente, cuando se hacen estudios de este tipo, ¿dónde las encontramos? En prisión. Es fácil encontrar trisomías XY en prisión más que en entorno externo. Luego también todas las alteraciones del gen de la monoaminoxidasa tipo A también cursa con mucha agresividad. Y ahora ya que hablo de agresividad, quisiera hacer una distinción, porque a veces en nuestro lenguaje común hablamos de agresividad y violencia, y nos parece que es lo mismo. No, agresividad es un estado emocional. O sea, yo puedo estar muy agresivo y no hacer nada, pero me siento muy agresivo. Y violencia es cuando esa agresividad se externaliza. Es decir, cuando yo insulto o pego a alguien o apuñalo o no sé qué, eso es violencia. Por tanto, la distinción entre agresividad y violencia: agresividad es un estado emocional, violencia es la externalización en la conducta. Entonces, bueno, yo ahora aquí estoy hablando de factores de agresividad. Son individuos, todos los que tienen lo que estoy explicando a nivel biológico, la trisomía, el tema de la monoaminoxidasa tipo A, las alteraciones de la serotonina, algunas lesiones neurológicas, sobre todo el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es donde regulamos los códigos éticos y morales. Cuando hay una lesión en el lóbulo prefrontal, esto se ha visto en la clínica, es decir, personas que tenían un código moral y ético perfecto y de repente tienen una lesión en el lóbulo prefrontal y pierden todos los códigos morales y éticos. Entonces, ese tipo, podría citar mucho más, eso es orientativo, una visión más divulgativa. Cuando se dan estos fenómenos biológicos, pues evidentemente tenemos son personas muy complicadas y muy conflictivas. Después tenemos también factores de riesgo de tipo psicológico. Yo de tipo psicológico, claro, podríamos estar hablando aquí de trastornos y temas subclínicos como los tríopes, etcétera, etcétera. Pero bueno, me gusta, mejor creo que es la ley de Dollar. La ley de Dollar dice que cuanto mayor es la necesidad, mayor es la frustración y por tanto mayor es la agresividad. Es decir, cuando nosotros, y esto lo hemos experimentado todos los que estamos aquí, cuando tú tienes una necesidad y te la frustran, ¿qué sentimos? Nos enfadamos, sentimos. Ahora, a lo mejor sentimos agresividad y aquí se para todo, y otros esa agresividad la traspartan dando bofetadas o yo qué sé, o ahogando a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que es significativa esa teoría de Dollar porque ya se pueden imaginar que frustraciones en prisiones así. Entonces, es lógico que haya un clima de agresividad latente en el ambiente que genere muchas situaciones. A nivel social, pues, bueno, volvemos al tema del hacinamiento. Las prisiones están hacinadas, ya no nos caben más. Es que o construimos más prisiones o lo tenemos complicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen una foto antiguas, estas son de la modelo, no he querido poner fotos de prisiones actuales en funcionamiento, pero bueno, aquí tienen una prisión real, una habitación, una celda de la modelo, donde si calculan hay 3, 6, 9 e incluso a veces más personas en una celda que se llamaba prisión modelo
porque en cada celda solo dormía uno. Esa es la idea. Y de uno, en la misma celda, 6, 8 guardias. Entonces, claro, la convivencia, imagínense la convivencia dentro de una celda, en una situación de hacinamiento donde cada uno es de su padre y de su madre, con sus manías, con sus ronquidos, con sus... en la propia celda está el váter, o sea que ese señor cuando va al váter, aparte que lo ven todos, los olores, no sé si captan un poco lo que significa eso. Y evidentemente no podemos esperar equilibrio emocional, no podemos esperar bienestar psicológico. Y bueno, luego vienen los quebrantamientos de condena. O sea, hay quien se suicida y dice ya no aguanto más, o hay quien coge y dice yo me voy. Entonces yo he conocido gente que le quedaba muy poco para cumplir, pero muy poco, a lo mejor un mes y va y se van y se fuman. Para un mes podría, pues no puedo más. Esto es un butrón, eso en lenguaje penitenciario se llama butrón, y bueno, ya ven que cortaron la cuerda, estaba cogida en el barrote, y bueno, de hecho en la cárcel modelo, a veces comentando con compañeros, dicen que esto es como un queso gruyere, está lleno de agujeros y de no sé, allí tiene que ser. Y la que no es. Bueno, los quebrantamientos de condena, aquí tenemos algunas estadísticas en Cataluña, y bueno, el año 24 quebrantaron 268 de los 8.000 internos. Bueno, entonces a mí, claro, todo esto me lleva a una frase que me gusta mucho de Jesús Valverde, un psicólogo y estudioso de la salud mental en prisiones, que dice que el ser humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en cautividad. Y es cierto, el ser humano no está hecho para vivir en cautividad. Entonces, aquí tenemos una asignatura pendiente. Llevamos 5 siglos, casi 6, que aún no se nos ha ocurrido una alternativa a la prisión. Yo creo que ya tendríamos que ir pensando en alguna alternativa más barata y más productiva. Pero bueno, también es cierto que hay mucha hipocresía social. Hay mucha gente que pone los internos, los derechos humanos, y tal, pero como le violen la hija o te roben en tu piso, luego ya es que la metan en la cárcel y si pudieran elegir pena de muerte, se apuntaban. Bueno, eso ya son opiniones y cada uno piensa como piensa. Luego, hay un colectivo que siempre nadie habla de él, ese colectivo está como olvidado, que son tanto los niños que están en prisión, porque la ley permite que las madres puedan tener los hijos de 0 a 3 años con ellas en la celda, los discapacitados, que los hay, y las personas de tercera edad. Entonces, esos colectivos, imagínense ya con su problemática propia, lo que significa el ambiente que acabo de explicar. Por ejemplo, tenemos, ahora en Cataluña, vuelvo otra vez, las estadísticas suben y bajan, pero aproximadamente tenemos unos 10 niños que están viviendo en la celda con sus madres, niños de 0 a 3. Yo recuerdo, yo empecé en la prisión de mujeres, en Barcas, y en aquella época el número era muy superior. Teníamos cerca de niños que estaban allí. Imagínense, primero la salud mental de estos niños, porque, bueno, el ambiente con el que se mueven, sí que es verdad que hay unas celdas especiales, o sea que, pero bueno, se mueven ahí dentro, y el ambiente es así. Y sus madres tampoco estamos garantizando que tengan una salud mental idónea para cuidar a este hijo. Es decir, que ya empezamos de muy pequeños, que estos no han cometido ningún delito, pero están dentro de la prisión porque por cuestiones sociales no queda otro remedio y, pues bueno, conviven con ese entorno. Y eso marcará su proceso de socialización y marcará, bueno, su proceso evolutivo. Por otro lado, tenemos las personas con discapacidad. El 8,4% más o menos de la población penitenciaria tiene una discapacidad. Aquí tienen una estadística aproximada también de tipo de discapacidad, sea psíquica,
intelectual, física, sensorial, pluridiscapacidad. Bueno, pues ahí están. Quiere decir que estas personas con una discapacidad, no me acuerdo, pero ya una vez me ingresó una persona ciega, ¿no? Bueno, esta persona iba, bueno, es que cuando vino no traía ni bastón, lo que sí traía era de madera, una barra de madera que, y yo me acuerdo, y esta persona, ¿ahora qué hacemos con ella? Porque iba por ahí, se metían con él, iba a garrotazo, bueno, una cosa es perfecta y que ¿qué hacemos con esta persona? Pues esta persona se queda ahí porque hay otro sitio donde mandarla a cumplir la condena, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando que es un colectivo que debería tener una sensibilidad especial y cuidar no solo su discapacidad, sino también su salud mental. Vale, esto es lo que hay. Y luego tenemos las personas de tercera edad. Ahora actualmente, y vuelvo a repetir, la estadística es aproximada, en Cataluña tenemos unas 300 y pico de personas entre 61 y 70 años, unos 94 que tienen de 71 a 80 y unos 19 mayores de 80 años. Yo no sé si imaginan lo que significa para una persona de cierta edad también estar en ese entorno. Es cierto que normalmente los agrupan en algunas presiones, pero cuando uno ya tiene 90 años, cuando tiene 80 años, estar en un entorno penitenciario pues tampoco ayuda mucho a la salud mental. Y bueno, ya he hecho una aproximación, ¿no? Hablar de tema de salud mental es complejo y habría mucho que hablar. Yo he intentado hacer algo lo más divulgativo posible para que llegara a todo el mundo y hacer una primera aproximación. No todo lo que he dicho es al 100%, son tendencias y bueno, esto es un poco el relato que les quería explicar. Ahora les pasaré algunas reflexiones, no obstante, bueno, con esto he terminado, les doy muchas gracias por la atención.